Sabemos que Marcos escribió su evangelio para cristianos venidos del paganismo, que por lo tanto no conocían las tradiciones judías. Así que por eso Marcos se toma todo este tramo del relato para explicar cómo era que se lavaban las manos, esto y lo otro, y las tradiciones. Cosa que, por ejemplo, en el mismo relato, Mateo no dice nada porque Mateo le escribe a judíos que saben de estas cosas. Pero Marcos lo enmarca y le da este contexto, porque la intención de todo esto es explicar por qué se enoja tanto Jesús y por qué Jesús trata de esta manera a estos hombres que vienen de Jerusalén. Vienen a inspeccionar, vamos a decirlo más fácil, vienen a chusmear, a ver quién era Jesús, qué hacía. En el Evangelio de Lucas, por ejemplo, cuando Lucas cuenta la misión del Bautista, también cuenta que vino gente de Jerusalén y Juan la trató todavía peor que como la trató Jesús. Vienen a inspeccionar, vienen a investigar, a ver si es bueno lo que enseñan, por qué lo sigue tanta gente, y entonces lo hacen con cuestiones de las tradiciones. Parece que los discípulos de Jesús comían sin lavarse las manos, comían sin lavarse las manos. Entonces ellos le dicen, ¿por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos? Lo interesante es cómo Marcos explica que estas son tradiciones. Fíjense que en ningún momento del relato aparece la palabra ley. No era ley divina, eran tradiciones agregadas por las autoridades judías, convenciendo a la gente de que venían de parte de Dios, pero en realidad son tradiciones humanas. Ellos creían que el hombre común en su casa tenía que hacer lo mismo que hacía el sacerdote en el templo. Como el sacerdote, antes de ofrecer el sacrificio, se lavaba las manos, entonces en casa, antes de comer, cuando se volvía del mercado, había un lavado de manos que no es el lavado normal, cuestión de higiene, sino todo un lavado ritual, a punto tal que el que no lo hacía caía en falta, que es lo que pasa con los discípulos de Jesús. Entonces, ellos toman estas tradiciones y en nombre de estas tradiciones o a partir de estas tradiciones las convierten en ley y con eso atacan a Jesús y a sus discípulos. Si los discípulos hacen cosas malas, quiere decir que el maestro es malo. La respuesta de Jesús es durísima. Hipócritas, les dice Jesús. Ustedes saben que en la Biblia tal vez la hipocresía sea de todas las actitudes del hombre la más castigada. Porque el hipócrita es el que actúa de lo que no es. Es el que aparenta ser algo, pero en realidad no lo es. Y eso ante Dios es tremendo, porque Dios es la verdad. Jesús es el que viene a revelar al Padre, la palabra del Padre que viene a enseñarle a los hombres. Y dice Juan, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Son estos. Son los que prefieren las tradiciones a la palabra de Dios. Entonces huyen de la verdad, escapan de la verdad. Es un movimiento que nos puede pasar a todos. Hay determinadas verdades de las que solemos escapar, de las que solemos salir, que nos cuesta asumir. Y las creencias religiosas son un buen refugio. Muchas veces se usan las creencias como ataque y como defensa, ¿no? Con la creencia juzgo a los demás y con la creencia me escondo y detrás de esa creencia escondo mis pecados, mis debilidades. Total, como decía Juan Pablo, ¿no? Juan Pablo II, total, después me confieso. Entonces se cae en una vida de apariencia, en una vida de un falso legalismo. Y a través de esas tradiciones se deja de lado la palabra de Dios. Lamentablemente, y no sé por qué, igual no hay ahora una reunión en el Vaticano para atender a mi pregunta, no sé por qué la Iglesia saca en este relato el ejemplo que pone Jesús. El ejemplo que pone Jesús es fuertísimo. En la ley judía, en la ley divina, había una orden
los hijos en determinado momento de la vida tenían que disponer cosas para sus padres, sobre todo si los padres entraban en la ancianidad. Salvo que, dice la tradición, ellos ponen una tradición que, salvo que uno declare esos bienes como bienes consagrados. Entonces, en vez de dárselo al padre, se lo quedaban ellos. Y esto es lo que hacían los fariseos. Es gravísima la denuncia, porque hay un mandamiento que dice honrar padre y madre. Y ellos tapaban ese mandamiento, que sí era de Dios, por estas tradiciones que se habían inventado ellos para pasarla bien. Este es el enojo de Jesús. Este es el enojo de Jesús. Se minimiza, se manipula la misma palabra de Dios y se inventan. Se minimiza, se manipula la misma palabra de Dios y se inventan cosas. También podemos caer. De hecho, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Lo que muchos de nosotros hemos creído o a veces creemos que participar de la misa del domingo es no solamente cumplir un precepto de la Iglesia, sino cumplir el mandamiento de santificar las fiestas. Es baratísimo eso. La fiesta era el día. Todo el día era dedicado al Señor. Y esto no quiere decir que hay que venir 24 veces a misa el domingo. Lo que quiere decir es que todo el día lo tengo que consagrar al Señor, no solamente el ratito que vengo a misa. En el trato con los demás, en la relación con los demás, en lo que comparto en familia, en todo momento tengo que estar en presencia del Señor. Ese era el mandamiento, venir una hora a misa. Entonces, ven cómo las tradiciones a veces, que no son malas, al contrario, las tradiciones a veces nos hacen engañarnos a nosotros mismos y, sobre todo, y lo más terrible de esto, anular el valor de la palabra de Dios. Por eso se enoja tanto Jesús. Y después le dice a los discípulos y a la gente, bueno, a ver, esto no es cuestión de manos limpias o manos sucias. Por supuesto que hay que lavarse las manos, pero no es una cuestión de eso. Acá lo que pasa por el corazón. La fe no es una cuestión de lo que se muestra por fuera. La fe se juega en el corazón, ahí se resuelve. Ahí es donde el hombre no es hipócrita, ahí es donde el hombre es como es y le muestra a Dios lo que es y se hace responsable de lo que es. ¿Qué respeto tiene Jesús por la libertad y la madurez del ser humano? Si yo cometo determinado pecado es porque elegí hacerlo. No es la presión del mundo, que siempre, por supuesto, tienta o condiciona o puede ayudar, pero la decisión es mía. No viene de afuera, sale del corazón, dice Jesús. Es en el corazón del hombre donde se deciden las cosas, tanto lo malo como lo bueno, las opciones malas como las opciones buenas. Entonces hace porque muchas veces nosotros cuando pecamos le echamos las culpas a los demás, ya desde y la serpiente. Siempre estamos echándole la culpa a los demás, pero Jesús nos invita a ser responsables y a asumir lo que decidimos. Tanto, insisto, cuando lo que elegimos es malo, como cuando lo que elegimos es decidir en el corazón nuestro amor, nuestra fidelidad, nuestro seguimiento de Jesús. Es una decisión nuestra, es una responsabilidad nuestra que asumimos y que tomamos con toda madurez y con toda libertad. Decía la primera lectura, ¿no? Termino con esto. A partir de este fin de semana en la iglesia vamos a ir leyendo casi todos los domingos creo que hasta fin de septiembre, la carta de Santiago, un texto bellísimo de la palabra de Dios del Nuevo Testamento. Y Santiago empieza con esto. Miren
Reciban la palabra de Dios como un poder que puede salvarlos. La palabra de Dios no es palabra humana. La palabra de Dios es mucho más importante que nuestras homilías, que nuestras opiniones, que lo que nosotros podamos llegar a decir. Circulan por las redes sociales, por los grupos de WhatsApp, muchos videos, muchos audios de sacerdotes, de esto, del otro, explicando, diciendo cosas, y no circula tanto la palabra de Dios. Las palabras humanas no salvan. La palabra de Dios sí tiene poder de salvar, porque enseña a vivir. Y porque te da la gracia y la fuerza de poder vivir. Entonces Santiago dice, no se contenten con escucharla, pónganla en práctica, porque es palabra de vida, porque es palabra de bien, porque es palabra que me hace bien a mí, y si yo la vivo, edifico y hago feliz la vida de los demás. La verdadera religión, dice Santiago, lo que verdaderamente nos liga con Dios es ocuparse de las viudas, de los huérfanos, y no contaminarse con el mundo. Las viudas, los huérfanos y los extranjeros eran las tres categorías de pobres a los cuales el pueblo judío se sentía fundamentalmente exigido a ayudar. Esto es así. Si yo ayudo al que me necesita y no me contamino con el mundo, estoy viviendo una religión pura. ¿Qué quiere decir? Estoy purificando mi relación con Dios permanentemente. El servicio a los demás y no dejar que ese mundo, que es cierto que me tienta, que es cierto que me condiciona, pueda llegar a mi vida, pueda llegar a mi corazón, sino que desde el sí que le dije a Jesús, lo rechazo porque quiero vivir en la fidelidad al Señor y de esa manera alcanzar la vida eterna, como decía el Salmo. Pidámosle al Señor en este día entonces que nos libere. Hoy vivimos en una sociedad donde la hipocresía está permitida. Vivimos en una sociedad que premia la hipocresía con cargos, con puestos, con un montón de cosas. Para Jesús es horrorosa la hipocresía. Nosotros tenemos que ver qué elegimos. ¿Qué elegimos a la hora de vivir, a la hora de aprobar, a la hora de elegir? Que el Señor nos conceda la gracia de tener un corazón tan puro, tan libre, tan lleno de su palabra y de su verdad, que podamos ser fieles a lo que creemos y que le mostremos a Dios lo que somos, y que Él con lo que somos pueda construir realmente la vida que Él quiere para nosotros, una vida de fidelidad, una vida de felicidad. Rezamos el credo.